Buenos días, niñas y niños del cuarto grado A. Continuando con nuestros aprendizajes, hoy trabajaremos el área de comunicación. Recuerden que antes de iniciar nuestra actividad, deben tener listos sus materiales de trabajo. La actividad a desarrollar es la siguiente. Entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Esta actividad tiene como propósito entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar más sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar a partir de la entrevista a un familiar. A continuación, te daremos a conocer los criterios a evaluar en esta actividad. Los criterios de evaluación son los siguientes. 1. Establecer el propósito de la entrevista. 2. Organizar tus ideas para elaborar las preguntas en relación con el tema de la entrevista. 3. Organizar la entrevista y coordinar con el familiar a entrevistar. 4. Formular preguntas empleando un volumen adecuado de voz, demostrando seguridad y evitando salirte del tema. 5. Mantener el contacto visual con el entrevistado mientras dure la entrevista. 6. Escuchar atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. 7. Tomar nota o grabar la información que tú consideres importante. Y 8. Organizar por escrito la información que recojas durante la entrevista. Allí tienes los 8 criterios a evaluar en esta actividad. Empecemos con el desarrollo de la actividad del día de hoy. Antes de la entrevista. ¿Qué vas a hacer antes de la entrevista? Ten a la mano tu portafolio, revisa tus trabajos de las semanas anteriores donde tuviste la oportunidad de entrevistar a un familiar, por ejemplo de la semana 27 y 30, donde tú asumiste el rol de entrevistador y tu familiar el rol de entrevistado. Luego escribe tu propósito de la entrevista. Ahora vamos a planificar la entrevista. Revisa tu portafolio y ubica lo que aprendiste en las actividades de la semana 27 y 30 e inicia la planificación de tu entrevista. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u hojas de reuso. Allí tenemos nuestra planificación de la entrevista. ¿A quién entrevistarás? ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Cómo lo harás? Tenemos que planificar antes de realizar nuestra entrevista. Ahora organiza tus ideas. ¿Sobre qué roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría recoger información? Vamos a ver sobre qué roles vas a recoger información. Para ello, observa con atención los recuadros y elige qué aspecto relacionado con los roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría abordar durante la entrevista y anótalo en tu cuaderno. Allí tenemos 3 roles que tú puedes abordar. De ellos vas a elegir uno. Primero, roles relacionados con las responsabilidades en el hogar que comparten las niñas y los niños. 2. Roles relacionados con las responsabilidades escolares que comparten las niñas y los niños. 3. Roles relacionados con las oportunidades de juego y diversión que comparten las niñas y los niños. Tienes que escoger cuál de estos roles vas a utilizar para poder realizar tu entrevista. Según el aspecto que elijas, organiza tus ideas para realizar la entrevista a un integrante de tu familia. Escríbelas en tu cuaderno o en hojas de reuso.
Por ejemplo, lo puedes hacer de la siguiente manera. Luego de haber elegido ya el aspecto que vas a tomar en cuenta en la entrevista, te mostramos un ejemplo con lo que puedes organizar tus ideas. Por ejemplo, tú escogiste el rol que comparten las niñas y los niños en el hogar. Pueden ser: ¿qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? ¿Cómo logran cumplir sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando asumen una responsabilidad? Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar, porque allí tienes un ejemplo de cómo organizar tus ideas luego de haber elegido un aspecto a entrevistar. Luego, organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotar tus preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Por ejemplo, estamos organizando y preparando mi entrevista. Nombre del entrevistador, nombre del entrevistado, el tema, la fecha y a continuación las posibles preguntas que puedas realizar de acuerdo al rol que elegiste. Por ejemplo, nosotros elegimos el rol de responsabilidades de los niños y las niñas en el hogar. ¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en el hogar? ¿Cómo logran que cumplan sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando se les da una responsabilidad? Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar. ¿Por qué? Son ejemplos de algunas preguntas que puedes realizar. Tú puedes incrementar más preguntas de acuerdo al tema a tratar. Y luego tienes que cerrar la entrevista. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Al organizar tus ideas, también ten en cuenta lo siguiente: ¿cómo iniciarás tu presentación? ¿Qué preguntas formularás al entrevistado? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Chicos, tienen que tener en cuenta todos esos aspectos antes de entrevistar a tu familiar. Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. 1. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. 2. Acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. 3. Lee las siguientes preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. 4. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. 5. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Recuerda que durante la entrevista debes tener en cuenta lo siguiente. Inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la misma. Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz. Demuestra seguridad y evita salirte del tema. Mantener el contacto visual con el entrevistado mientras esté dando su respuesta. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista, así podrás mantener el hilo de la conversación. Realiza repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención al entrevistado. Toma nota o graba las respuestas del entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Muy bien. Durante la entrevista, ¿qué vamos a hacer durante la entrevista? Inicia la entrevista según la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Entrevistar a un integrante de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar, luego reflexionar sobre la importancia de la igualdad en las responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Esta es nuestra meta, nuestro propósito. Luego, recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre, presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento, relacionadas con el rol que comparten las niñas y los niños en el hogar. Graba o anota en tu cuaderno o en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas
o las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo planteando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada. Después de la entrevista, ¿qué haremos después de la entrevista? Invita al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego, organízala en tu cuaderno o en hojas de reuso en la que venías trabajando. Por ejemplo, aquí tienes un ejemplo donde puedes organizar lo que anotaste o escuchaste de la información brindada de tu familiar durante la entrevista. Por ejemplo, rol de las niñas y los niños en el hogar. Información recogida, niñas y niños. Responsabilidades que asumen las niñas y niños. Importancia de asumir una responsabilidad y otra información que tengas de acuerdo a la entrevista que realizaste. Ahora, a compartir la información recogida con toda la familia. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con los otros familiares. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué deben compartir los mismos roles las niñas y los niños en el hogar? ¿Sería importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? Reflexiona con tus familiares sobre la importancia de que las niñas y los niños asuman responsabilidades y los beneficios que puedan obtener cuando se les da una responsabilidad. Por ejemplo, pueden desarrollar su autonomía, su capacidad de tomar la responsabilidad sobre sus acciones y cumplir sus metas a corto plazo, etc. En familia, hagan una lista de las responsabilidades que tienen las niñas y los niños en las tareas del hogar y evalúen juntos qué actividades deben compartir. Ahora evalúa tus aprendizajes. Para ello, recuerda tu meta o propósito de aprendizaje. Entrevistar a un integrante de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego, reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Luego de recordar tu meta, piensa y responde oralmente. ¿Lograste tu meta de aprendizaje? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Ahora, luego, lee los criterios de evaluación y completa. Vamos a completar qué hemos logrado o qué necesitamos mejorar para poder ver qué acciones realizaremos. Establecí mi propósito para la entrevista, tengo que ver si lo logré o si necesito mejorar. Organicé mis ideas para elaborar las preguntas en relación con el tema de la entrevista. Coordiné con mi familiar antes de la entrevista. Pregunté empleando un volumen adecuado de voz, demostrando seguridad y evitando salirme del tema. Mantuve contacto visual con el entrevistado mientras dura la entrevista. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado o entrevistada. Tomé nota o grabé la información que consideré importante. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Chicos, tenemos que ver cuál de estos criterios hemos logrado o cuál necesitamos mejorar para poder tomar acciones para lograr nuestra meta trazada. Recuerden lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos antes y después de realizar sus actividades diarias para prevenir diferentes enfermedades. También no te olvides de enviar tus evidencias al grupo del WhatsApp. Muy bien chicos, hemos terminado con la actividad del día de hoy. Nos vemos el día de mañana para continuar aprendiendo un poco más sobre la igualdad y responsabilidades que tienen las niñas y los niños en el hogar. Cuídense mucho.